Dios les bendiga, queridos hermanos. Pues una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y en esta noche pues estoy muy contenta de poder estar una vez más con ustedes. Quiero hablar en esta tarde acerca de la paz de Dios. Y voy a basar este estudio en un verso que se encuentra en Colosenses 3:15, que dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, cuando nosotros hablamos de paz, pues naturalmente estamos pensando que paz es lo opuesto a la guerra, y es verdad. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios. Se está refiriendo a la paz que Jesús explicó cuando Él le dijo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz. No estamos hablando de la paz que hablan aquí en la tierra, que es no estar en guerra con las demás naciones. La paz que Cristo dijo que Él daba, Él dijo que era mi paz, la paz suya. Y luego lo explicó claramente: yo no la doy como el mundo la da, yo os la doy. En otras palabras, la paz que el mundo ofrece es temporera y es pasajera. Depende de las condiciones y no dura tanto. Pero la paz que Dios ofrece se refiere a esa tranquilidad, a esa seguridad, a esa tranquilidad que uno puede tener interiormente, que la da Dios. Es algo que Dios pone en nuestros corazones, viene de Dios. Jesús dijo: mi paz os doy. Y el apóstol Pablo habla de la paz de Dios. Hay una diferencia entre lo que el mundo se refiere a lo que Dios ofrece. La paz que Dios ofrece es la seguridad que nosotros tenemos de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Dios está de nuestra parte. Dios es el que nos va a defender. Y por eso, pues no tenemos que preocuparnos y no tenemos que alterarnos por las cosas que suceden, sino que podemos mantenernos tranquilos. El salmista dijo en uno de sus salmos: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz viene a ser una bendición de Dios. Una bendición es un regalo de Dios. Y Dios bendice ¿a quién? A su pueblo, a los que le aman, a los que le buscan, a los que le temen, los que se han rendido a Él para obedecerle. Por eso Pablo en una ocasión, refiriéndose a Dios, dice: y el Dios de paz. Dios es el Dios de paz. El resultado de tener a Dios en nuestro corazón es tener paz en nuestros corazones. Bueno, la paz interna que nosotros tenemos, que Dios nos la da, es el resultado de haber sido perdonados de nuestros pecados. El día que nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos y sabemos que Dios nos ha perdonado, se quita un gran peso de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. Porque el pecado, o sea, el uno saber que uno está haciendo las cosas mal, te trae un sentido de culpa, un temor. Que fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos vivían felices en el jardín del Edén hasta que desobedecieron a Dios. Y tan pronto desobedecieron, les dio miedo, fueron a esconderse. Inmediatamente perdieron la paz. Por eso es que el profeta Isaías dijo que Dios le dijo a él: no hay paz para los impíos, ha dicho el Señor. El malo no puede tener paz, porque su misma conciencia lo ayuda y lo persigue. Hay un verso que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo, pero él huye. ¿Por qué? Porque como sabe que está mal, tiene miedo y quiere huir. Su conciencia no lo deja vivir tranquila. En contraste con eso, hubo una mujer pecadora. Dice la Biblia que una mujer pecadora entró en una casa donde Jesús había sido invitado a comer y derramó un perfume a sus pies y lo limpiaba con sus propios cabellos.
Y el fariseo, dueño de la casa, que se llamaba Simón, se quedó mirando a ver qué Jesús iba a hacer. Y cuando vio que Jesús no decía nada y la dejaba que ella siguiera, empezó a pensar mal. Y empezó a decir, este no es profeta, porque si él supiera la clase de mujer que es esa, ya le hubiera dicho que se fuera de aquí. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, vete en paz. En otras palabras, ni te preocupes de lo que están diciendo. Te perdono tus pecados y ahora tú vas a tener paz. El resultado del perdón es la paz. Y luego regañó a Simón y le empezó a decir, tú te fijas, tú cuando yo llegué no me ofreciste agua para lavarme los pies, no me hiciste esto, ni siquiera me diste un abrazo y un beso, que es lo que se acostumbra aquí cuando uno tiene una visita. Y esta pobre mujer, desde que ha llegado, no ha cesado de limpiar mis pies, de besar mis pies, de hacer, porque a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Ahí hay otra lección que es para otro día. Pero lo que yo quiero enfatizar es que Jesús le dijo a la mujer, vete en paz, tus pecados te son perdonados. El perdón de los pecados trae paz al corazón. Y esa paz en el corazón, para nosotros que somos creyentes, significa nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros vivimos confiados en el Señor, que Dios tiene control de nuestras vidas, que Dios nos ama, que Dios es el que nos protege, que Dios está de nuestra parte cuando vengan los problemas, las cosas se viren al revés. Cuando hay esa seguridad y esa confianza, hay paz en nuestro corazón. Y hay un salmo muy bonito donde el salmista dice, en paz me acostaré. ¿Cómo me acostaré? En paz. Y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. O sea, esa confianza que tenemos en Dios nos hace dormir en paz. ¿Qué es lo que a veces nos quita el sueño? Los problemas, las preocupaciones. Hay ciertas cositas que nos roban la paz, que al final vamos a estar hablando de cómo uno pierde la paz y cómo la puede recuperar. Pero el salmista ponía el lado positivo de esa manera y él decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La confianza y la seguridad que tú tienes te ayuda a dormir tranquilo. Hay un refrán por ahí que dice que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Bueno, la conciencia tranquila viene de saber que Dios te ha perdonado, estás bien con Dios y Dios está de tu parte. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esa confianza en Dios aleja las preocupaciones y las cambia en esperanza y en buena voluntad, no importa cuál sea la situación en que te encuentres. Esto me recuerda el caso de Pedro. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, dice que las cosas se estaban complicando. Los judíos estaban molestos porque los discípulos seguían predicando y después que ya ellos habían matado a Jesús, ya ellos querían que se acabara todo esto de los cristianos y veían que los discípulos seguían. Entonces metieron preso a Jacobo y a Pedro, que parece que ellos los consideraban los principales del grupo de los cristianos primitivos. Y mandaron a matar a Jacobo. Y lo mataron, dice la Biblia, Jacobo murió a espada. Entonces venía un día de fiesta y dijeron, vamos a esperar, y después del día de la fiesta sacamos a Pedro. Esa noche, dice la Biblia, que Pedro estaba en la cárcel durmiendo. Yo creo que Pedro dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque mi vida está en las manos de Dios. Yo pienso que él tenía que estar pensando, si mataron a Jacobo, mañana me matan a mí. Pero ni por eso él perdió el sueño. Él se acostó y se durmió. Dios mandó un ángel a sacarlo de la cárcel y el ángel lo tuvo que despertar. Levántate, Pedro, vístate, arréglate, ponte los zapatos que nos vamos de aquí. Y él entre dormido, como cuando suena el despertador por la mañana y tú no quisieras que sonara y te tapas la cabeza con la sábana, así estaba Pedro.
Y el ángel apurándolo lo sacó de allí, y hasta que él no estuvo ya en la calle y el ángel se desapareció, fue que de verdad él se despertó y se dio cuenta que no había sido un sueño, era realidad. Dios lo había sacado de la cárcel. Pero ¿por qué Pedro podía estar tan tranquilo ante un peligro tan grande? Porque su seguridad estaba en el Señor. Igual que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, no me asusta que me amenacen que me vayan a matar en los romanos estos. Si me matan, yo voy a estar con el Señor. Eso no es, para mí no es ningún problema. Y no dejaban que eso les robara su sueño. Jesús es presentado en las profecías como el príncipe de paz. El profeta Isaías, cuando anuncia el nacimiento del rey Mesías, uno de los títulos que le da es príncipe de paz. Y durante sus años de ministerio, Jesús iba llevando la paz donde quiera que él iba. Aquel día que montaron en la barca y se levantó una tempestad, él reprendió los vientos y se calmó la tempestad. Cuando los discípulos estaban un poco confundidos porque él estaba diciendo que era necesario que él padeciera y que los romanos acabaran con él, él les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, siempre poniendo la paz. El saludo de Jesús cuando llegaba a cualquier casa era paz a vosotros. Esa era su forma de saludar. Donde quiera que él iba, él llevaba la paz de Dios con él. Y antes de irse le dijo a los discípulos, cuando ustedes entren en cualquier casa, ustedes van a saludar diciendo, paz sea en esta casa. Así que Dios quiere que esa paz que él ha traído a nuestros corazones, nosotros la llevemos donde quiera que nosotros vamos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vivimos en un mundo lleno de violencia, pero es que el mundo siempre ha sido así. Nosotros vivimos en un mundo que siempre está proclamando las malas noticias, pero siempre el mundo ha sido así. Quizás ahora hay más medios de comunicación que antes, pero siempre han habido un montón de desastres y tragedias y guerras y pleitos entre las naciones. Pero hoy en día pasan muchas cosas y uno está oyendo en las noticias lo que pasó, lo que dijo el presidente, que si la pandemia, que si esto, que si aquello, y uno empieza como a alterarse. Y hay veces que el motivo de la conversación de uno es hablar de lo que está pasando. ¿Oíste lo que dijeron? ¿Te enteraste de aquello? Y unos a otros nos perturbamos más con las malas noticias de las cosas que están pasando. Pero eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. La Biblia dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y Jesús le dijo a los discípulos, donde quiera que ustedes vayan, entren y traigan la paz de Dios a ese hogar. ¿Qué tal somos nosotros con eso? ¿Qué tal es nuestra conversación? Cuando nosotros llegamos a un grupo, ¿traemos paz o traemos la discordia y el pleito y el problema de lo que está sucediendo? Tenemos que pensar bien cuál es la voluntad de Dios para nosotros para poder realizarla, porque si no nos damos cuenta, nos dejamos llevar de las cosas y seguimos la misma corriente que lleva el mundo, pero nosotros, dice la Biblia, que hemos sido llamados a esto. Fíjese la frase que Pablo dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La palabra gobernar quiere decir mandar, quiere decir poner orden, poner autoridad. ¿Qué es lo que debe poner autoridad en nosotros? La paz de Dios. No importa lo que esté pasando en el mundo. La paz de Dios debe gobernar, debe de mandar, debe de tener la autoridad sobre nosotros para nosotros mantener nuestra confianza en Dios. Mire una diferencia que les voy a poner. Aquel día que hubo la tempestad en el mar, los discípulos estaban bien asustados y se creían que se iban a hundir. Y despertaron al Señor bien asustados. Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a hundir? Y el Señor reprendió la tempestad, pero luego los regañó a ellos y les dijo, pero ¿por qué ustedes están así asustados? ¿Cómo ustedes no tienen fe?
Eso no era lo que Dios esperaba de ellos. Ahora vamos a la comparación. El apóstol Pablo, cuando iba de Jerusalén hacia Roma, que iba ya preso, se levantó, la Biblia dice que un huracán. Iban por el mar Mediterráneo, que es un mar más grande que el mar de Galilea, y se levantó un huracán en medio del mar. Era una tormenta muy, muy mala. Y todos los que iban adentro estaban muriéndose del miedo. Pero Pablo iba tranquilo. Y en una noche, cuando todo el mundo estaba, ya iban muchos días que dice que no se veía el sol. Eso era nada más que lluvia, 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 vientos. Y Dios le habló a través de un ángel y le dijo: no temas, Pablo, que ninguno de los que van en este barco se van a morir. Te voy a dar la vida de todos, porque tú no te vas a morir ahogado. Y Pablo al día siguiente va y les levanta el ánimo a ellos. Miren, esténse tranquilos, Dios me habló anoche, todo va a estar bien. Mira, llevan muchos días que ni comen, siéntense, coman, vamos a fortalecernos. Mientras más estén así, más débiles van a estar. ¿Por qué Pablo tenía ánimo? ¿Y por qué, además de mantenerse él tranquilo, podía animar a los demás que estaban en el barco, todos asustados, a que se calmaran? Porque él tenía una comunión con Dios y Dios le estaba hablando y Dios le estaba mostrando las verdades de lo que iba a pasar, que no tenían que dejarse llevar por lo que estaban viendo, la tormenta horrible, sino por el conocimiento de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a través del camino, aunque el camino sea tormentoso. Por lo tanto, él se podía mantener en paz. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No nos dice en ningún sitio en la Biblia que nunca van a haber tormentas. Van a venir tormentas a nuestra vida, pero en medio de la tormenta nosotros tenemos que poder mantener la fe y la confianza en Dios, porque eso es lo que nos trae la paz. Y como dice aquel himno que escribió Samuel Hernández, tú puedes tener paz en la tormenta, la puedes tener, porque si Dios está contigo, no tienes que dejarte llevar por el viento, por las olas, por el ruido, por los truenos, por nada, sino por lo que Dios te está diciendo. Entonces, ¿se puede perder la paz? Sí, se puede perder la paz. Aún el cristiano que lleva mucho tiempo puede perder la paz. Sí, aún el cristiano que lleva muchos años pudiera perder la paz si pone su mirada en la circunstancia, en el problema, en la tormenta, en la situación que parece ser más grande de lo que uno puede resolver. Cuando las cosas son más difíciles de lo que nosotros humanamente hablando podemos resolver, eso nos da miedo. Porque a todos nos gusta mantener un control de lo que pasa en nuestra vida. Y más o menos, y aunque las cosas sean difíciles, cuando uno cree que uno lo puede manejar, pues se mantiene tranquilo. Pero cuando las cosas se salen de la raya y uno se da cuenta que no hay nada que uno pueda hacer, eso asusta. Esos son los momentos en que tenemos que agarrarnos de Dios. ¿Ve? No siempre vamos a poderlo resolver todo, pero necesitamos saber que el que está a nuestro lado es más poderoso que todo lo que pueda suceder y Él no nos va a dejar solos nunca. Entonces tenemos que tener la confianza en el Señor, no en nosotros. Por eso dice ese proverbio: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque si nosotros estamos nada más que apoyados en lo que yo sé, en la experiencia que yo tengo, en lo que yo puedo hacer, va a llegar un momento que eso no va a ser suficiente. Y cuando lo que yo tengo y lo que yo puedo y lo que yo sé no es suficiente, necesito a alguien más grande y más fuerte que yo, de quien yo me pueda agarrar para poder mantenerme en paz. Ahora hay otras cosas que nos quitan la paz, además de esos problemas. Número uno es el pecado. Cuando uno hace algo que uno sabe que no le agrada a Dios, eso le quita la paz a uno porque le viene a uno
un sentido de culpa, que uno sabe que lo ha hecho mal. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros cada vez que sabemos que hicimos algo que Dios no le agrada. Por lo tanto, cada vez que te pase algo así, que de momento has hecho algo y luego abres los ojos, te das cuenta y dices, ¿por qué yo hice esto? Inmediatamente haz las paces con Dios. No hagas como Adán y Eva, que fueron corriendo a esconderse, porque el salmista decía, ¿a dónde me esconderé yo de tu espíritu? Aunque yo fuera donde quiera que fuera, allí tú estás. Así que no vale la pena huir de la presencia de Dios. Nosotros necesitamos confrontar nuestra situación y humillarnos delante de Dios para resolver ese problema y que podamos tener paz otra vez. Esa es el primer razón que nos hace perder la paz, el pecado. La segunda es la que ya hablamos, los problemas y las circunstancias que se presentan. Pero hay una tercera cosa que parece, quizás diríamos bobería, pero nos quita la paz también. Y son los pleitos, las discusiones. Y aquí voy a poner de ejemplo a Marta y María. Ustedes saben que Marta y María eran dos hermanas que oyeron hablar del Señor, siguieron, les agradó y deseaban ayudarlo. Aparentemente tenían una casa buena, estaban en buena posición económica, y ellos decidieron que cada vez que Jesús estuviera cerca, ellos lo invitaban, lo ayudaban, y Jesús les cogió amistad. La Biblia dice que Jesús los amaba, a Marta, a María y a Lázaro. Hizo amistad con ellos tres. Un día Marta lo había invitado a comer a la casa, y ahí se ve la buena voluntad de Marta. Ella lo estaba haciendo bien, ella quería invitar al Señor y estaba preparando algo para el Señor, pero de momento se da cuenta que María, en vez de ayudarla a preparar las cosas que tenían que preparar, se había sentado solo a escuchar al Señor. Y eso a ella la molestó, eso le quitó la paz. Cuando nosotros nos molestamos, nos disgustamos por algo que está pasando, y puede ser entre hermanos, puede ser nada del otro mundo, ninguna cosa que sea un pecado, ninguna cosa mala, es sencillamente que no estamos de acuerdo con algo que se está haciendo. Tenemos que tener cuidado cómo cogemos las cosas, porque Marta dejó que eso le molestara tanto que ella se enojó y empezó a quejarse y vino a hablarle al Señor, casi que le echó la culpa al Señor. Pero a ti no te importa que mi hermana no me ayude. En otras palabras, le estás dando conversación y sabes que ella debiera de estarme ayudando. Entonces el Señor, en vez de decirle, bueno María, mira, ayuda a tu hermana y luego seguimos hablando, no le gustó la actitud de Marta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros venimos al Señor. Cuando tú te acercas al Señor, ven al Señor con reverencia. Cuando tú le vas a pedir algo al Señor, pídeselo como quien le está pidiendo un favor. No trates de demandarlo, no trates de decirle, Señor, tú tienes que hacer esto, como torciéndole el brazo o tratando de sacarle en cara, tú dijiste y tú dijiste esto y ahora tú lo tienes que cumplir. Nada, la Biblia nos habla de ruegos, de súplicas. Nosotros tenemos que venir al Señor humildemente a pedir de su misericordia que Él haga para nosotros. Pero el Señor defendió a María, la defendió, y regañó a Marta. Y Marta estaba haciéndole una comida para Él. No era que Marta estuviera haciendo nada malo, porque si las dos se sientan, ¿qué iban a comer entonces si ninguna de las dos cocina? Alguien tenía que cocinar. Así que no era que ella afanada, porque quiere cocinar. No, ella le está preparando la comida que el Señor va a comer. Lo malo aquí es la actitud de ella. No lo que está haciendo, sino la actitud de ella. Lo que tú vayas a hacer para el Señor, tienes que hacerlo, como dice el Salmo 100, servir a Jehová con alegría, sin quejarte. Entonces, esa queja fue lo que al Señor no le gustó, y por esa queja fue que el Señor la regañó a ella. Fíjense que la queja de Marta viene dirigida al mismo Jesús. No tienes cuidado que mi hermana no me está ayudando. Tenemos que tener cuidado con quién nosotros nos disgustamos. ¿Cómo nos vamos a disgustar con el Señor?
Imposible si Él es el único que nos ayuda, si Él es el que nos ama y el que nos ha salvado, el que nos ha perdonado, de quien vienen todos nuestros favores y misericordias. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, pero a veces los pleitos entre nosotros, la gente, nos quita la paz porque todos nos quedamos disgustados. Y ahí es que tenemos que tratar de bregar con nuestro temperamento para no dejar que las cosas lleguen a ese nivel. Si puedes resolverlo a la buena, es mejor que cuando te plantas a exigir o a demandar de los otros que hagan lo que tú crees que debían de estar haciendo. Pero observen la actitud de María. María no le contestó a su hermana Marta nada. Y Jesús la defendió a ella. Muchas veces cuando alguien nos critica, nosotros rápido reaccionamos a defendernos. Y eso pues causa que el problema se ponga peor. Pero si nosotros aprendemos a callarnos y esperar que sea el Señor el que nos defienda, tarde o temprano la persona que nos atacó es la que queda mal. Así que ese es un ejemplo muy bonito que María nos da. Porque el Señor le dijo a Marta, oh, tú estás afanada y te has confundido, tú estás confundida, porque en la manera en que tú me estás hablando a mí, esa no es manera de hablar. Pero María cogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. En otras palabras, ni te imagines que yo le voy a decir a María que se levante de ahí. Ahí era donde tú debías de estar también. Ojalá las dos estuvieran atendiéndome, me gustaría más todavía. Pero bueno, vamos a dejar ahí el asunto de ese caso y vamos a ir a otra ocasión en que también estaban en una casa que habían sido invitados a comer y en esta ocasión a María se le ocurre agarrar un perfume carísimo y derramarlo a los pies de Jesús. Bueno, parece que Marta había aprendido la lección porque esta vez Marta se quedó calladita y no dijo nada. Pero hubo otro que la criticó, uno de los mismos discípulos, Judas, que dice la Biblia que era el tesorero, él era el que guardaba el dinero. Y cuando vio, porque al ella romper ese perfume, dice la Biblia que la casa se llenó del perfume. Cuando él vio eso, él dijo, oh, Dios mío. Eso es un perfume carísimo. Mire qué manera de desperdiciar el dinero. Lo ha derramado todo. Eso se podía haber vendido y sacar un buen dinero de ahí. Para repartirlo entre los pobres, dijo, para tapar su actitud crítica que tenía, pues le puso ese parche. Otra vez vemos en María la misma actitud. Ella ni se defendió, ni contestó absolutamente nada. Yo estoy segura que ella oyó lo que dijeron. Pero ella no hizo caso. Ella siguió adorando al Señor en lo que ella estaba haciendo. Y Jesús salió a defenderla. Es la segunda vez que Jesús sale a defender a María. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Cuando estamos haciendo algo, y si es para el Señor todavía más. Pero es que muchas veces tú estás tratando de hacer algo y se aparece alguien a criticar porque los criticones siempre aparecen donde quiera los hay. Entonces a alguien no le va a gustar lo que tú hiciste y va a hablar. Y va a decir, ay, pues ¿para qué hicieron eso? Eso no tenía que ver, eso sí no, así no es que se hace. No digas nada. Porque a la larga el Señor mismo te va a defender y la otra persona es la que va a quedar mal. Porque ¿qué hizo el Señor? Le contestó a Judas y le dijo, mira, tú estás diciendo que para darle dinero a los pobres siempre los van a tener, siempre van a haber pobres en el mundo, pero yo no siempre voy a estar aquí. Lo que ella está haciendo, ella me está ungiendo para la sepultura. María no sabía que en pocos días Jesús iba a morir. No era que ella lo estaba haciendo con ese propósito, pero el Señor lo vio con ese propósito. De aquí a unos días a mí me van a matar. Y ella ya me está ungiendo. Era la costumbre de aquellos tiempos de embalsamar y ungir a las personas cuando morían. Y Jesús puso eso como la razón o la explicación de por qué María estaba haciendo eso. Aunque yo estoy segura que María no tenía eso en su mente. Pero tú no sabes en qué forma Dios te va a defender cuando otros te critican.
Tú no tienes que tener todas las respuestas para todos. Dios tiene respuestas por ti. Y Dios sabe cómo defenderte cuando otras personas malinterpretan lo que tú estás haciendo y critican lo que tú estás haciendo. Pero me hace mucho bien ese ejemplo de María, de ver que ella no puso caso y ella continuó adorando al Señor, haciendo lo que ella había venido a hacer sin prestar atención ninguna. No dejó que eso le quitara su paz. Porque si ella se levanta molesta y dice, oh, yo estaba haciendo esto con la mejor intención, pero mira cómo están hablando mal de mí, ella las pierde. Pero ella mantuvo su paz. Ella continuó hasta el final haciendo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es que el Señor nos va a guardar para que nunca nadie nos critique. Bueno, siempre va a haber alguien que tú no le caes bien. Por más que tú trates, no se puede complacer a todo el mundo. Y lo peor que uno puede hacer es tratar de complacer a todos. Porque unos quieren una cosa y otros quieren otra. Cada uno tiene que hacer según el Señor le va indicando y según uno cree que es lo que debe de hacer, orando y buscando la dirección de Dios. A algunos les gusta y a otros les cae mal, pero tú ni peleas con uno ni te pones a pico con nadie. Tú haces lo que tú crees que el Señor te está indicando que hagas, y si alguien te ha criticado y no debía de haber sido, el Señor se encargará de arreglar las cosas y defenderte. A veces las preocupaciones, esa es otra cosa que nos puede quitar la paz. Las preocupaciones o las ansiedades acerca de lo que va a pasar. ¿Cómo yo voy a resolver esto? ¿Cómo yo voy a pagar estas cuentas? ¿Cómo yo voy? Esa preocupación que a veces, vamos a decir que es normal en uno, porque cada uno tiene que ordenar su vida y hacer planes, y a veces uno ve que las cosas no están bien. Pero el Señor siempre le decía a los discípulos, por nada estén afanados. Miren las flores del campo, qué lindas están, y ellas no se preocupan. Mira las aves del cielo, no trabajan, no están buscando su alimento. De alguna forma su alimento aparece, Dios se los provee. Nos estaba poniendo unos ejemplos de la naturaleza, porque el ser humano no es así. El ser humano se afana, el ser humano quiere lograr, el ser humano, si no tiene todo lo que necesita, se preocupa mucho. Y el Señor vio que ese afán y esa ansiedad por las cosas materiales nos roba la paz. Como Dios quiere que nosotros vivamos en paz, le estaba aconsejando a los discípulos, y hoy a nosotros también el Señor nos está aconsejando. No es que tú digas, ok, no voy a trabajar y voy a esperar que el cielo venga cayendo así, del cielo venga cayendo así el dinero para yo pagar mis cuentas. No, así tampoco, porque no podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Cada uno tiene que buscar proveer para su familia, pero no poner ese afán y esa preocupación en qué yo tengo que hacer y cómo yo lo voy a hacer y no sé cómo, sino confiar en el Señor. Señor, tú sabes que necesito proveer para mi familia, ábreme alguna puerta, y después que tú has orado y le has pedido al Señor, tranquilo, espera en el Señor. Tú haces lo que tienes que hacer, tú sales a buscar, tú llenas las solicitudes de empleo, y de alguna forma el trabajo que Dios quiere para ti va a llegar. Tampoco es que tú digas, pues yo no busco, yo voy a esperar que el trabajo venga a buscarme a mí. Yo no voy a ir a ningún sitio, yo no voy a llamar porque no me voy a preocupar, yo voy a ser como las flores, yo voy a ser como las aves del cielo. No. Tiene que haber una balanza en todas las cosas. Cada uno hace su parte, pero sin poner esa ansiedad y esa preocupación, esa desesperación por las cosas materiales, porque en ese afán se pierde la paz. Y cuando hay problemas, lo que tenemos es que orar. Cuando nos faltan las cosas que necesitamos para suplirnos, vamos a orar y confiar en el Señor. Vamos a mantener la paz del Señor. Hay un verso en el libro del profeta Isaías que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
El secreto está que tu pensamiento esté en el Señor. Porque el apóstol Pablo decía en el verso que leímos, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la cual asimismo fuimos llamados. O sea, nosotros fuimos llamados a tener esa paz en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo la vamos a mantener en medio de las dificultades, de los problemas, de las críticas, de las cosas que puedan pasar? ¿Cómo podemos mantener paz en nuestro corazón? Tratando de mantener nuestra mente en el Señor, tratando de confiar en el Señor cuando llegan los problemas. Y dice también el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, pero sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Ahí está. No nos afanemos mucho, pero sí oremos por estas cosas. Inmediatamente dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esa frase? La paz que Dios te da se va por encima de tu entendimiento, por encima de tu lógica, por encima de tu razonamiento humano. O sea, ya tú no le ves solución a las cosas. Tú no encuentras una forma de que esto se pueda arreglar. Sin embargo, la paz de Dios supera eso. Yo no sé cómo esto se va a arreglar, pero yo sé que Dios tiene una solución para cada problema que existe en la vida. Así que no me voy a afanar, voy a confiar en el Señor porque yo sé que Él no me va a fallar. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En vez de darle cabida a la preocupación y a la ansiedad, ora y deja el problema en las manos del Señor. ¿Cómo puedes tú dejar los problemas en las manos del Señor? Cuando uno tiene un problema, parece que eso se le mete a uno en la cabeza. Y el problema da vueltas en tu cabeza, no te lo puedes sacar. ¿Cómo uno saca eso de su cabeza para dejárselo al Señor? La mente no puede estar vacía. Cuando tú oras y tú le explicas al Señor, mira Señor, tengo esta y esta situación. No le veo salida a esto, ya yo he tratado, no tengo cómo arreglarlo, pero te traigo a ti mi problema. Este es mi problema. Ahí se lo estás entregando al Señor. Pero ahora, si tú lo sacas, se lo entregas al Señor, tienes que llenar ese vacío de donde sacaste el problema con otra cosa, porque la mente no se va a quedar en blanco. Ahora tú tienes que llenar tu mente, como dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tienes que llenar tu mente de cosas buenas. Empieza a traer a tu mente cosas buenas. ¿Ves? Porque la mente está llena de problemas. La mente está llena de que si este dijo, el otro dejó de decir. Pero tú le traes el problema al Señor, ahí lo sacas. Entonces empiezas a llenar tu mente de cosas buenas. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Y a veces alrededor de nosotros no hay nada de eso. Tú miras alrededor y todo lo que ves es malo, desagradable, incomodidad. Pues entonces levanta tus ojos al cielo y mira al Señor. Oh, Él es bueno. Empieza a pensar algunas de las cosas lindas que Dios hace, algunas de las bendiciones que Dios te ha dado. Empieza a pensar en pasajes de la Biblia que te levantan el ánimo, promesas de Dios. Empieza a buscar en tu mente. Si es de día, abre la Biblia, busca en la palabra qué dice el Señor y empieza a leer promesas que Dios nos ha dado. Porque cuando tú empiezas a llenar tu mente de cosas buenas, la preocupación se va, la tristeza se va, la ansiedad se va, todo el mal sentir se va, porque entra la paz de Dios en nuestro corazón. Y así es como nosotros cambiamos ese problema por la bendición de Dios en nuestra vida.
aquellos que pueden dejar sus problemas a los pies de Cristo y confían que Dios se los va a resolver, esos son los que pueden vivir en paz. Y aun cuando el problema todavía no se haya resuelto, ya tú puedes tener paz. Acuérdate de la historia de Pablo, estaban en medio de la tormenta, todavía la tormenta no se había acabado, estaban en el medio del mar, todavía no veían tierra. Se pensaban que la tormenta estaba tan furiosa que les podía dañar el barco y no llegar a ninguna orilla de ningún sitio. Se habían perdido, ya no sabían ni en qué dirección tenían que ir. Y ninguno de esos problemas se había resuelto todavía. Pero ya Pablo estaba tranquilo, porque Dios le habló. Y cuando Dios le dijo, no temas, Pablo, que ninguno de ustedes se va a morir, ya eso fue suficiente. No me importa que todavía esté lloviendo, no me importa que todavía el viento esté levantando las olas y el barco se esté bandoleando. No me importa que todavía miro al horizonte y no veo dónde está la tierra. No me importa nada de eso. Me importa lo que Dios dijo. Dios dijo que ninguno se va a morir. Pues yo estoy tranquilo. Eso es lo que pensaba Pablo. ¿Qué era eso? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble y todo lo puro. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de traer a nuestros corazones. La mente no lo va a entender. Hay muchas veces que no podemos tratar de razonar estas cosas. Tenemos que creerlo porque Dios lo dice. Aceptarlo. Acuérdate que tu mente es limitada, no trates de entenderlo todo. Acepta que hay algunas cosas que no las puedes entender y déjalas en las manos de Dios. Y cada vez que te sientas afligido, confundido, preocupado, con miedo, mira a Cristo, porque Él es el príncipe de la paz. Y si cuando tú empiezas a orar y tú empiezas a pedirle, Señor, mira, y le explícale, mira lo que me está pasando, esto, aquello, me siento así, explícale al detalle todo. Tú vas a oír como el Señor te dice, no se turbe tu corazón, no tengas miedo, yo te doy mi paz, yo no te la doy como el mundo la da, porque el mundo te la da pasajera y temporera, pero mi paz que yo te quiero dar es perfecta. No dejes que Satanás te la quite, mantén tu pensamiento en las cosas positivas, no en las negativas, para que tengas paz en medio de tu tormenta. Dios te puede decir eso en el momento en que tú más lo necesitas, porque Dios quiere que tú tengas paz. Y bueno, en esta noche, pues yo quisiera que hiciéramos una oración, dándole gracias a Dios por esa paz tan preciosa que Él nos ha dado. Porque todos los que ya conocemos al Señor, tenemos esa paz en nuestro corazón. Y la podemos disfrutar. Gracias, mi querido hermano, y el Señor te bendiga y llene de paz tu corazón y llene de paz tu hogar también. Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.